Evangelio según San Mateo capítulo 10, y hemos estado viendo a nuestro Señor Jesucristo enviando a sus discípulos, convirtiéndolos ahora oficialmente, casi oficialmente en apóstoles, que es precisamente lo que quiere decir enviados. Y vimos cómo el Señor Jesucristo ya ha andado algún tiempo con ellos desde que comenzó su ministerio terrenal. Ellos han visto cómo Él ministra a la gente, ellos han visto cómo Él hace los milagros que hace, ellos han visto cómo Él se desenvuelve ante las multitudes y cómo les enseña, cómo les predica y lo que les predica, que es muy importante. Porque la predicación siempre debe de ser consistente con lo que nuestro Señor Jesucristo predicó. La enseñanza bíblica siempre debe ser consistente con lo que los apóstoles enseñaron. Pero los apóstoles, que aquellos que escogió nuestro Señor Jesucristo desde el principio para que caminaran y aprendieran de Él, y que luego envió con el conocimiento que les había dado para llevar el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Entonces es muy importante eso. Los preparó, entonces les dio autoridad también para que donde quiera que fueran los espíritus malignos se les sometieran, para que donde quiera que fueran pudieran predicar con toda libertad, para que donde quiera que fueran pudieran manifestar el poder de Dios por medio de milagros y prodigios y sanidades físicas, etcétera, etcétera. Les dio todo lo que iban a necesitar para poder seguir con el ministerio que Él estaba llevando a cabo. Pero lo único que no iban a tener era que Él no iba a estar ahí con ellos. Ellos iban a tener que hacer todo el ministerio, ayudados siempre por lo que habían aprendido de Él, y como vamos a ver más adelante, por el poder del Espíritu Santo. Y creo que esto es algo que todos nosotros debemos, como discípulos de Jesús y como apóstoles de Jesús, porque todos los que somos discípulos de Jesús en algún momento dado hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, debemos de tomar en cuenta, porque eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Y porque el Señor, así como los preparó a ellos, así como les enseñó, así como los equipó con el poder del Espíritu Santo para hacer todo lo que hicieron, el Señor nos ha hecho lo mismo con todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que caminar en esa enseñanza, tenemos que caminar en ese poder, tenemos que caminar en obediencia a lo que Él nos ha enviado a hacer, para que podamos ver manifestados esos dones y esos poderes que Él ha impartido a su iglesia. Entonces, hasta aquí, hasta donde hemos llegado, que fue el versículo 15 la semana pasada, parece ser que todo lo que les ha estado diciendo es para el tiempo en el que Él los está enviando. En otras palabras, para ese tiempo en el que Él ha venido para buscar las ovejas perdidas de Israel. Sí, porque debemos recordar que el mensaje del Evangelio vino primeramente al judío, al que era judío por su identidad de judío, después a los gentiles. Y durante este tiempo Él los está enviando a las ovejas perdidas de Israel. Pero en los versículos siguientes el Señor comienza a hablar en términos que nos dejan ver que lo que está preparando, o que los está preparando para lo que van a experimentar cuando finalmente Él ya definitivamente no esté con ellos y ellos sean enviados a predicar a toda criatura, y no solo a los 12, está preparando para eso, no solo a los 12, sino a todos los que iban a responder al llamado de ir a predicar. Sí, y mi oración como pastor, en realidad una de mis oraciones es que nuestra iglesia sea una iglesia llena de apóstoles, sea una iglesia llena de personas que han escuchado el llamado del Señor Jesucristo para ir a predicar el Evangelio, y nos demos a la tarea de hacerlo, ¿sí? Porque eso es lo que va a causar crecimiento en la iglesia, no solamente local, sino en la iglesia en general, en la iglesia universal de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que deseamos. No deseamos que esta iglesia esté más llena, aunque nos encantaría que lo estuviera, pero lo que deseamos es que la iglesia universal de Jesucristo crezca, porque esta iglesia está enviando personas cuando salen de este lugar a predicar el Evangelio a los demás. Entonces, todo lo que vamos a leer en estos versículos que siguen habla de cosas que experimentaron los apóstoles. De hecho, en el libro de los Hechos, incluyendo al apóstol Pablo, porque todas estas cosas de las que vamos a hablar aquí ahorita van a experimentar algunas ellos, pero no todas. Sí, entonces vamos a tener que verlo y verlo dentro de su contexto para ver de lo que el Señor Jesucristo está hablando. En mi Biblia, que es la Biblia Reina Valera contemporánea, antes del versículo 16, tiene un encabezado que dice persecuciones venideras.
persecuciones venideras. Sin duda estos 12 cuando fueron enviados iban a ser objeto de algunas persecuciones, pero muchas de las persecuciones, como ya les dije, de las que va a hablar el Señor Jesucristo en este pasaje, son persecuciones que todavía estaban por venir, que ellos en sí no iban a tener que sufrir. Comenzamos entonces en el versículo 16 de el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, en donde el Señor Jesucristo hablando les dice a los apóstoles: Señor Mesa, ¿puedes cambiar la cámara? ¿Puedes cambiar la toma de la cámara, por favor? Se me olvidó. Gracias. Nomás aplasta el botón de auto y se va a cambiar. Gracias. Entonces, de nuevo, versículo 16 de Mateo capítulo 10, el Señor hablando aquí dice: tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Noten por favor lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí a estos hombres. Les está diciendo que los está enviando como ovejas en medio de lobos. Y luego les dice: así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué tipo de animales son las ovejas? ¿Son agresivas? Son dóciles, mansas. ¿Tienen colmillos para desgarrar a sus enemigos? No. ¿Tienen garras para acabar con ellas? No. Son animales mansos, no son agresivos. De hecho, se puede decir que son pacíficos, ¿sí? Mi familia vive en el Valle de Mexicali, la tierra de Dios, como muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Y yendo para Mexicali, cuando hay los sembradíos de alfalfa se han cortado. Muchas personas que tienen ovejas llevan sus ovejas a los sembradíos de alfalfa para que pasten ahí. Y en muchas ocasiones me ha tocado ver cuando todas las ovejas están ahí, cómo llegan las cigüeñas, ¿sí? Creo que son cigüeñas, son unos pájaros así altos, picudos, ¿verdad? Que llegan y se paran encima de las ovejas. Se paran encima de las ovejas mientras las ovejas están pastando, y las ovejas tranquilas, no tratan de quitárselas de encima, no tratan de morderlas, ni siquiera brincan para tratar de incomodarlas para que vuelen y las dejen en paz. Así de tranquilas son las ovejas. Ahora, los lobos, ¿qué clase de animales son? Son agresivos, tienen colmillos, ¿verdad? Andan todos en bola buscando a ver en dónde, ¿verdad? Es más, los lobos saben qué comen y les gusta mucho: las ovejas. A los lobos les encanta comer ovejas, les encanta descuartizar ovejas. ¿Sí? En muchas ocasiones pastores de ovejas han encontrado parte de su rebaño desgarrado, descuartizado, mordisqueado, comido, ¿sí? En los pastos en donde tienen a sus ovejas por lobos. Y así, de esta misma manera, el Señor está enviando a sus discípulos, a sus apóstoles ahora, como ovejas en medio de lobos. Tenemos la idea en nuestro cristianismo occidental, y se lo escuché al pastor Phil, de hecho, pero tenemos la idea en nuestro cristianismo occidental que nosotros como cristianos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Tenemos la idea en nuestro cristianismo occidental que siempre tenemos que estar arriba, porque creemos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, y Él nos va a llevar de triunfo en triunfo y nos va a llevar de victoria en victoria, y siempre vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y es cierto, pero cuando habla de que vamos a ser más que vencedores, no está hablando de vencedores en ocasiones sí, pero no siempre en vencedores de los obstáculos o situaciones que enfrentamos aquí en la tierra. Está hablando de que vamos a ser más que vencedores cuando finalmente lleguemos a su presencia y estemos en el cielo por toda una eternidad. Recuerden, nuestro enfoque debe de estar siempre en el cielo. Y a menudo el poder que queremos, a menudo la fuerza que queremos, a menudo la victoria que queremos es fuerza, poder y victoria sobre cosas aquí en la tierra. Pero tenemos que recordar que el Señor nos ha enviado, así como los envió a ellos, como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos.
Y no tenemos que ir agresivamente a hacer las cosas que los lobos hacen, tenemos que ir pacíficamente a hacer lo que las ovejas hacen. Esto significa que aquellos que acepten el llamado de ir a predicar el evangelio tendrían que mostrar las características de oveja y serían expuestos por esa naturaleza de oveja que iban a mostrar al odio y la violencia de parte de los hombres. ¿Sí? No nos gusta hablar de estas cosas, no nos gusta pensar en estas cosas. ¿Sí? Porque veo muchas cosas en Facebook y en las redes sociales acerca de los guerreros y el ejército de Jesucristo y en espada en mano y vamos a conquistar y sí lo tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer en el carácter de ovejas. A menudo queremos imponernos como los lobos, ¿sí? Y no ir en el carácter de ovejas. Y el Señor Jesucristo les advirtió a ellos y por ende nos advierte a nosotros que porque debemos de manifestar ese carácter de oveja vamos a ser expuestos al odio y la violencia a veces de parte de los hombres. Cuando el Señor Jesucristo venía al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? Ahí viene el león de Judá, el que va a salvar a su pueblo de la bota del opresor. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús una vez que salió de las aguas bautismales, descendió de él como águila. Descendió de él como paloma. Descendió de él como... Quiero que entiendan algo, mis hermanos y hermanas que están aquí, nos están viendo. Nuestro Dios es un Dios manso. Nuestro Señor Jesucristo es manso, ¿sí? Y nos vino a mostrar lo que es tener un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y si queremos ganar al mundo, tenemos que ganarlo como Él lo hizo. Con ese mismo espíritu de mansedumbre. Sí, pastor, pero dice que tengo que ser manso, no menso, ¿verdad? ¿Sabe que a veces tenemos que hacernos mensos? ¿Sí? A veces tenemos que comportarnos como tales. Señor Jesucristo, ¿usted cree que no hubiera podido mandar? Lo dijo, de hecho, que Él podía mandar llamar a una legión de ángeles y para que viniera a luchar por Él y lo podrían haber salvado de que lo arrestaran, ¿no es cierto? Claro que sí. Hubiera podido clamar a Dios y Dios hubiera enviado ángeles a que lo desclavaran de la cruz y acabara con todos los que lo estaban clavando, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces no lo hizo? Porque vino como el Cordero del mundo, ¿sí? Como el Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Vino con una actitud de mansedumbre. Y a menudo, mis hermanos, nosotros como cristianos no nos portamos con esa actitud de mansedumbre. Nos portamos como que somos el papá de los pollitos, ¿sí? Nos portamos con altanería inclusive, con mucho orgullo. Somos orgullosos de ser cristianos. ¿Y saben qué? No debe ser así. Debe haber mansedumbre. Escuché hoy también una anécdota de Ted Turner, el que comenzó el canal de noticias CNN. Que dijo, los cristianos son una bola de perdedores. Los cristianos son una bola de perdedores. Y eso como que calienta, ¿no es cierto? Perdedores. Yo no soy perdedor. Yo soy ganador. Tengo a Cristo en mi corazón. Él es mi Señor. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo que tenemos que hacer para poder seguirlo y poder decir que Él es nuestro Señor? Tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida aquí en la tierra para ganarla en la que sigue. ¿Sí? Los cristianos somos una bola de perdedores, pero en la economía de Dios todos los perdedores al final reciben una corona. ¿Ok? Todos los perdedores al final reciben una corona. Entonces yo prefiero ser un perdedor que tiene victoria en Cristo, ¿sí? Y no un cristiano orgulloso, ¿sí? Que cree que porque es cristiano tiene el poder para hacer lo que le venga en gana, cuando le venga en gana, como le venga en gana.
Porque el poder que el Señor Jesucristo les dio a estos discípulos, ahora apóstoles, fue el poder que iban a poder usar cuando fueran a predicar el Evangelio, cuando fueran a predicar que el reino de Dios se había acercado. Pero mientras estuvieron aquí en la tierra y mientras andaban predicando, sufrieron la vida, vivieron la vida y sufrieron como cualquier persona perdedora lo hubiera tenido que sufrir. El Señor, ¿en dónde ganó su mayor victoria? ¿Y cómo lo veían los judíos cuando estaba clavado en la cruz? ¿Como ganador o perdedor? Perdedor. Como perdedor. Nuestro abogado, nuestro campeón, nuestro Dios obtuvo su mayor victoria clavado en la cruz, entregando su vida por todos y cada uno de nosotros, muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y advirtió a sus discípulos que ellos iban a tener que pasar por cosas similares de las que Él pasó. En Juan capítulo 16 y en el versículo 2, Juan capítulo 16 y en el versículo 2, les dice: ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate, ¿qué dice? Pensará que rinde un servicio a Dios. Van a ser expulsados de las sinagogas. Yo podría decir, van a ser expulsados de las iglesias que no predican el verdadero evangelio de Cristo, que no predican de la palabra de Dios, que predican un evangelio de prosperidad, que predican la confesión positiva, que predican que el cristiano debe de vivir siempre en victoria, sano y con las cuentas de banco llenas de dinero. Los van a echar de la iglesia si llegan con un mensaje contrario a eso. Los van a echar de ahí porque no están predicando la marca de cristianismo y de evangelio que ellos están predicando. Pero el Señor Jesucristo les dice: los van a echar de las sinagogas. Y va a llegar el momento que cualquiera que los mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Va a llegar el momento en el que va a haber cristianos que van a matar a otros cristianos que quieren seguir fielmente lo que la palabra de Dios dice y lo que el Señor ha estado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra por el poder de su Espíritu, y van a creer, en su mente van a estar convencidos de que lo están haciendo por el bien del evangelio. ¿Sí? No sé cuándo vaya a llegar esto, pero va a llegar. Y esperemos que Dios envíe a su Hijo Jesús a arrebatar a su iglesia antes de que eso suceda. Porque temo por muchos cristianos que van a querer levantarse en armas para defender sus derechos como cristianos, cuando en realidad Dios los está llamando a ser como ovejas en medio de lobos. En Hechos capítulo 5, en una de las ocasiones en las que los apóstoles son perseguidos por el concilio, Hechos capítulo 5, los versículos 40 al 42, dice: así que llamaron a los apóstoles, noten, y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo. Pero ¿qué les costó? Ser azotados. Les costó ser azotados. Y sabían que cuantas veces ellos, el Sanedrín, el concilio quisiera, podía volver a apresarlos, meterlos a la cárcel y volver a azotarlos. Y aun cuando estaban conscientes de esto, decidieron que iban a seguir predicando el evangelio, costara lo que les costara. Sí, aunque fuera sufrimiento, aunque fuera aflicción, aunque fuera la muerte misma. Por esa razón el Señor les dice que deben ser como ser prudentes como serpientes. Tienen que ser prudentes como serpientes. ¿Sí? La palabra griega que se traduce aquí prudentes es la palabra frónimos, que puede traducirse sensato, sagaz, discreto. Implica un carácter cauto o cauteloso, cuidadoso. En otras palabras, sean cuidadosos en cómo presentan el evangelio. Sean cuidadosos en cómo se presentan ustedes. Sean cuidadosos en cómo le hablan a la gente acerca del que el reino de Dios se ha acercado.
Sean cuidadosos en cómo se presentan ustedes. Al ser prudentes, ¿sí? Al ser cuidadosos, al ser cautelosos, ¿sí? Así no atraerían problemas innecesarios. Y de hecho esto les ayudaría a buscar maneras de evitar esos problemas para que pudieran tener las puertas abiertas para predicar el Evangelio. Hay gente que se les cierran las puertas en el trabajo para predicar el Evangelio, pero no porque la gente o porque el patrón esté necesariamente opuesto al Evangelio, sino porque usan su tiempo de trabajo para predicarlo. Eso no lo debe hacer un cristiano. Si use su propio tiempo, use su tiempo de lunch, use su tiempo de break, invite a la gente a su casa, discípule. Hágase un discipulador de gente en su trabajo, comience un estudio bíblico durante la hora del lunch o lo que sea, pero no use el tiempo del patrón para predicar el Evangelio. Debemos de ser prudentes. Si debemos de no atraer problemas innecesarios, hay problemas que van a ser necesarios, que tengamos que enfrentar y que tengamos que tener, porque no nos vamos a quedar callados, pase lo que pase. Sí, pero mientras se pueda, tenemos que evitar esos problemas innecesarios que en lugar de abrir las puertas para predicar el Evangelio, cierran las puertas para predicar el Evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esta misma palabra que se traduce aquí, prudentes, ¿sí? O que se traduce ahí, sencillos, en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? En las traducciones en inglés se traduce como inofensivos. Inofensivos, la palabra en inglés es harmless, pero quiere decir que no hacen daño. No quiere decir que no van a ofender, porque el Evangelio en sí tiene en su naturaleza, es ofensivo para mucha gente, especialmente para los incrédulos, especialmente para los religiosos. ¿Sí? Es ofensivo para ellos predicar el Evangelio de gracia. Es ofensivo para el incrédulo predicar que solamente por medio de Cristo se puede llegar a Dios. Es algo ofensivo, porque uno, el religioso, quiere que el que quiera llegar a Dios llegue por medio de sus obras y por medio de su buen comportamiento, etcétera, etcétera. Y el incrédulo, ¿sí? No quiere que Cristo sea la única forma en la que él puede llegar a Dios, porque quiere llegar por sus propios medios, quiere llegar por su propio esfuerzo, quiere llegar de la manera que él quiere llegar. ¿Sí? Entonces, la palabra puede ser traducida inofensivos, que quiere decir que no le hace daño a nadie. Y aparte de ello, cuando sean tratados como ovejas por los lobos, ¿sí? El comportamiento, lo que el creyente debe manifestar es no buscar vengarse de quienes lo persigan. No buscar vengarse de quienes lo persigan. ¿Sí? Esa es una de las características de un cristiano que es enviado como cordero, como oveja en medio de lobos. ¿Sí? A pesar de encontrarse en esta posición de vulnerabilidad, los seguidores de Jesús no debían buscar defenderse con formas mundanas de poder. No debían buscar defenderse con formas mundanas de poder. Y yo sé que lo que estoy diciendo ahorita va a incomodar a mucha gente. ¿Sí? Pero es lo que el Señor Jesucristo nos llama a hacer. En el versículo 17 les sigue diciendo: cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Los cristianos pueden esperar ser perseguidos por la gente común y corriente, ¿sí? En su trabajo, en su escuela, en donde quiera que se desenvuelve, pero también los cristianos deben esperar ser perseguidos por los gobiernos civiles y por organizaciones religiosas también. Pronto los cristianos que quieran seguir su fe con la convicción de que están haciendo lo que la Biblia dice que hagan, lo que el Señor dice que hagan, van a ser perseguidos por el gobierno. ¿Sí? Hay mucha gente que por razones de sus creencias, de su religión, etcétera, etcétera, no quieren ponerse la vacuna, por ejemplo, y el gobierno, ¿qué está haciendo? Está cada vez más y más
exigiendo que sea algo obligatorio ponerse la vacuna. Ahora yo no le voy a decir que se la ponga o que no se la ponga. Eso es entre usted, su doctor y Dios. Usted decida si se la quiere poner o no. Acuérdese que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ni para los que se la quieren poner, ni para los que no se la quieren poner, porque en Cristo somos libres para hacer lo que queramos en ese sentido. ¿Sí? Pero si usted es de los que no se la quiere poner, tarde o temprano van a venir por usted para ponérsela. Tarde o temprano van a hacer que sus vecinos o que sus mismos hijos o que sus mismos padres los reporten para que se las pongan. Espero que no lleguemos ahí, pero como va la cosa, pudiera ser. Entonces, los cristianos pueden esperar ser perseguidos por la gente común y corriente, pueden esperar ser perseguidos por los gobiernos civiles y definitivamente pueden esperar ser perseguidos por las organizaciones religiosas. ¿Sí? Precisamente porque no queremos seguir su religión, precisamente porque no nos queremos apegar a su religión, precisamente porque lo que queremos hacer es seguir las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, seguir lo que las Escrituras dicen. ¿Sí? En donde las Escrituras puedan ser interpretadas alegóricamente, las interpretamos alegóricamente. En donde las Escrituras demanden que sean interpretadas literalmente, las interpretamos literalmente. Y las cosas que a veces se nos dice literalmente que debemos hacer van muy en contra de lo que este mundo cree, de lo que este mundo quiere o busca que se haga. ¿Sí? Los apóstoles eran perseguidos por los judíos, porque los judíos tenían el temor de que si el pueblo creía en Jesús, esto significaría que ellos perderían el control que tenían sobre la gente. Y luego fueron perseguidos por el gobierno romano porque predicaban acerca del reino de Dios y miraban a Jesús como su único rey. Y no al César, pero respetaban al César. Respetaban su posición como emperador, obedecían las leyes de Roma siempre y cuando no se opusieran a las leyes de Dios. Pero encontraban persecución tanto en el uno como el otro. Y esto es algo que definitivamente vemos en el libro de los Hechos. Versículo 18, me pasé sin leerlo. Versículo 18 dice: y por causa de mí, de Jesús, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Esto es algo que definitivamente vemos en el libro de los Hechos, especialmente en lo que a Pablo se refiere. Sí, porque podemos ver ahí que él tuvo que comparecer ante los gobernadores Félix y Festo en Hechos 24 y 25, y tuvo que comparecer ante el rey Agripa en el capítulo 26. Y una de las cosas que vemos que pasa con los apóstoles es que son interrogados siempre por sus perseguidores. Siempre son interrogados por sus perseguidores. Y yo creo que a los apóstoles les encantaba cuando sus perseguidores los querían interrogar. Yo creo que estaban esperando que los llamaran para que comparecieran delante de los gobernadores y los reyes, y estaban, vamos, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Porque eso les iba a dar la oportunidad para testificar acerca de Jesús. Eso les iba a dar la oportunidad para testificar acerca de Jesús. Y creo que estaban tan convencidos de que lo que estaban haciendo era la perfecta voluntad de Dios, que buscaban las oportunidades de ser interrogados. Buscaban las oportunidades de que la gente les preguntara. Y ¿saben qué? De nuevo, nosotros ahora como apóstoles no testamentarios, como apóstoles que tenemos todo el consejo de Dios, debemos de buscar esas oportunidades de que se nos interrogue, de que se nos pregunte. Y debemos, como dice Pedro, tener preparada una respuesta con la cual vamos a dar la razón por la cual decimos creer lo que creemos. ¿Sí? Pero tenemos que estar ansiosos, preparados para cuando alguien nos pregunte, estar listos para dar la respuesta a las preguntas que se nos hacen. El Señor mismo les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, antes de ser llevado al cielo, en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, les dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué hace un testigo? Testifica. Serán mis testigos, testificarán en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí?
Esa era la forma en la que el Señor nos dejó, que en la que debemos evangelizar, testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, del cambio que Él ha traído a nuestros corazones, del milagro de que estábamos completamente perdidos y vendidos al pecado y ahora hemos sido rescatados por el Señor. Pero hemos convertido en algunos casos el evangelismo en un argumento teológico que queremos presentarle a la gente para que sepa cuánto sabemos nosotros y cuánto no saben ellos. Y predicar el evangelio no se trata de eso. Predicar el evangelio se trata de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Eso es lo que es predicar el evangelio. ¿Sí? Tenemos que estar buscando las oportunidades de testificar. Noten lo que les dice en el versículo 19. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni por cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Ok. Van a ser llevados ante gobernadores, van a ser llevados ante reyes, van a tener la oportunidad de testificar acerca de lo que yo he hecho en sus vidas. Pero cuando ustedes sean entregados a esos gobernadores, cuando sean entregados a esos reyes, cuando tengan que testificar acerca de mí, no se preocupen por lo que han de decir. Y es muy importante que entendamos esto. No se preocupen por lo que han de decir, que tiene que ver con el testificar. Sí, porque a veces creemos que el Espíritu Santo, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos conocimiento sobre todo tema, sobre todo, sobre todo lo que hay en este mundo. Y no está hablando de eso. Está hablando de que cuando queramos testificar, si no tenemos palabras, si no sabemos cómo hacerlo, el Espíritu Santo nos va a dar el poder para poder hacerlo. No nos va a dar conocimiento acerca de todo lo que hay que saber, no. Sí, nos va a dar lo que tenemos que decir para que podamos testificar del Señor Jesucristo. Si ustedes le piden que prepare un estudio bíblico, no vaya a pararse enfrente de la congregación o en el grupo pequeño y sin haber estudiado el pasaje o sin haber preparado un estudio y diga, al cabo que el Espíritu me va a dar lo que tengo que decir, así es que yo nomás voy a ir y el Espíritu va a hablar a través de mí. No haga eso, es una necedad pensar que eso es lo que se está diciendo aquí. Se está diciendo que cuando vayamos a testificar, no sepamos cómo abordar al rey, al gobernador, la persona con la que estamos, a la que estamos contestando sus preguntas, que no nos preocupemos por cómo lo vamos a hacer, porque en ese momento se nos va a dar lo que tenemos que decir, porque será el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. Y esto lo vemos desde la primera vez que los apóstoles fueron interrogados, después de haber sanado a un cojo en la Puerta la Hermosa, en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Fueron interrogados por el concilio. En Hechos capítulo 4, comenzando con el versículo 8, Hechos capítulo 4, comenzando con el versículo 8, dice entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos ¿qué? Interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos. Noten que no se pusieron pues fíjense que cuando el Señor Jesucristo murió y luego resucitó, vino a donde estábamos y sopló sobre nosotros y nos dio el Espíritu Santo, pero nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén hasta que recibiéramos otra vez el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, no, simplemente saben que este hombre estaba cojo, ahora está sano y es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo a quien ustedes crucificaron. Punto. Y todos sabemos lo que causó eso delante del Sanedrín, ¿verdad? Y no se pusieron a alegar, no se pusieron a discutir, no se pusieron a tratar de presentar un argumento teológico acerca de por qué estaba. Simplemente dijeron, esto fue hecho en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y por eso lo ven sano. ¿Sí? Eso fue lo que el Espíritu Santo le dio a Pedro para decir. El Espíritu Santo de Dios
Fue lo que les dio a Pedro para decir en ese momento, porque acuérdense, el versículo 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Eso fue lo que les dijo, lo que el Espíritu Santo les dio. No lo hizo un teólogo de repente y les presentó evidencias de por qué Jesús era el Mesías y de los pasajes en Isaías que ellos no habían entendido y los pasajes que los profetas habían escrito que hablaban de él y lo que Moisés dijo por allá en el libro de Éxodo de que iba a venir un profeta igual a él, que a él tenían que... No les dijeron nada de eso, simplemente dijeron: este hombre está sano por el nombre de Jesús de Nazaret. Punto. Señor Jesucristo de nuevo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14 y el versículo 26: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les enseñará todas las cosas que conciernen a Jesús, que conciernen al plan de salvación, que conciernen a la predicación del acercamiento del reino de Dios, que conciernen al hecho de que Jesús era el Mesías judío, el hecho de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas cosas les va a enseñar, los va a refinar, los va a preparar más aún, les va a dar más conocimiento y entendimiento para que sepan de lo que están hablando. Pero también les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿En dónde podemos encontrar todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos? ¿Mande? Díganlo en las Escrituras, ¿verdad? En la Biblia. Ahí es en donde podemos encontrar todo lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Entonces, si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos recuerde lo que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿de qué es lo que debemos estarnos empapando constantemente? De las Escrituras. Y cuando estemos teniendo que dar testimonio, el Señor va a traer a nuestra memoria aquellas Escrituras que hablan precisamente de lo que tenemos que decir como testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En Juan capítulo 15, los versículos 26 y 27, dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. El Espíritu va a dar testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. Y ellos iban a dar testimonio acerca de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque habían estado con Él desde el principio. Quiere decir, mis hermanos, que si vamos a poder dar testimonio de Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él, así como los discípulos pasaron tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo a solas con Él. Tenemos que pasar tiempo encerrados en nuestro aposento de oración, en nuestro aposento alto, por así llamarlo, buscando escuchar su voz por medio de lo que su palabra dice, grabada en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Y cuando necesitemos dar testimonio de lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo va a tener de dónde traer a nuestra memoria aquello que nos va a dar la habilidad para testificar de Él a la persona con la que estamos hablando. En primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 27, dice lo siguiente: la unción, y está hablando del Espíritu Santo aquí obviamente, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y noten lo que dice: y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. ¿Quiénes tienen la unción? ¿Quiénes tienen la unción? ¿A quién le estaba escribiendo Juan aquí? A toda la iglesia. La unción no está aquí arriba, nada más. La unción está ahí abajo también. La unción es para todos y cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesucristo, y por esa fe y esperanza hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces todos hemos sido ungidos. Todos tenemos esa unción. Y cuando venimos aquí a estudiar la palabra, venimos aquí a estudiar la palabra juntos.
Y mi oración a Dios es que todos y cada uno de ustedes estén constantemente pidiéndole a Dios, conforme están escuchando lo que se esté predicando de acá de arriba de la plataforma, por quien se esté predicando, que confirme en sus corazones lo que se está diciendo de acá de arriba. ¿Sí? No nada más venir a escuchar y decir, oh, amén. El pastor está diciendo lo correcto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. No, está de acuerdo el Espíritu Santo con ello. Es lo que nos debemos de preguntar. Es lo que el Espíritu Santo está confirmando en mi corazón, que es lo que estoy escuchando. Sí, porque no hay necesidad de que nadie nos enseñe. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Sí. Y lo que Él nos ha enseñado es verdadero y no falso. Entonces debemos permanecer en Él, tal y como Él nos ha enseñado. Y eso nos lleva a otra pregunta: ¿le estamos permitiendo a Él que nos enseñe, o la única enseñanza que estamos recibiendo es la que estamos recibiendo de aquí de arriba? Porque si esa es la única enseñanza que estamos recibiendo y no la ponemos bajo la luz de lo que es la palabra de Dios y la pedimos al Señor que por su Espíritu la confirme en nuestros corazones, entonces podemos estar recibiendo una doctrina falsa, podemos estar recibiendo la interpretación de un hombre simplemente, y la estamos aplicando a nuestra vida como si fuera algo que Dios mismo está diciendo. Pero es que Dios mismo lo está diciendo porque lo está confirmando por el poder de su Espíritu y lo está confirmando con las Escrituras, o simplemente es porque se oyó bien. Quizás no estoy tan de acuerdo con este punto, pero todo lo demás estuvo bien. No, no debe ser así. Versículo 21, noten lo que dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Ok? Sí, el hermano entregará al hermano. Él es creyente en Cristo, yo no, pero él sí. El padre al hijo. Tengo un hijo rebelde que no quiere seguir el judaísmo ya, no quiere seguir la religión de nuestros padres. Ahora se ha unido a este culto que habla de Cristo y de que Él es el Mesías y de que lo crucificaron y resucitó de entre los muertos. Sí. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y no está hablando aquí de que los hijos se van a convertir en desobedientes y en groseros y todo eso. Está hablando de que los hijos van a hacer morir a sus padres por la fe que sus padres tienen en Jesús. ¿Sí? Por la fe. Todo esto tiene que ver con la fe. Todo esto tiene que ver con creer en Cristo. No simplemente porque se van a convertir en rebeldes, sino por la fe en Cristo. Ahora en el versículo 36, vamos a ver más adelante, el Señor dice que los enemigos del hombre son los que están ¿en dónde? En su propia casa. Van a ser los que están en su propia casa. ¿Sí? El Evangelio, mis hermanos, a menudo divide a las familias entre los que creen y los que rechazan. Y los familiares incrédulos pueden ser los peores perseguidores del creyente. Yo no sé si a usted le ha tocado esto, pero a menudo los familiares incrédulos pueden ser los peores perseguidores del creyente. Y lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, porque el mismo Señor Jesucristo, su propia familia no creía en Él. A pesar de todo lo que vieron cuando estaba creciendo, a pesar de todo lo que vieron a través del tiempo que vivió en casa de María y de José con sus hermanos, no creían en Él. De hecho, en una ocasión le dijeron que se fuera a Jerusalén a hacer sus milagros para que todo el mundo lo viera, sabiendo que en Jerusalén lo querían matar. Es más, léanlo conmigo en Juan capítulo 7. Comenzando con el versículo 1, Juan capítulo 7, comenzando con el versículo 1, dice: después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea, no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, versículo 3, sus hermanos le dijeron, ¿quién le dijo? Sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, sabiendo que lo querían matar. Y en el versículo 5 dice: y es que ni siquiera sus hermanos creían en Él.
Este es nuestro Señor, este es nuestro Dios. Sí, este es nuestro Salvador. Ni sus hermanos creían en Él. Y sus hermanos lo estaban enviando a Judea, que era el área sur de Israel, en donde se encontraba Jerusalén, sabiendo que lo querían matar. Ve para allá. Sí, sabiendo que lo querían matar. Y si eso le hicieron a Él, ¿ustedes creen que nosotros vamos a recibir menos? Gloria a Dios si un día el Señor nos llama a su presencia y no hemos sufrido ninguna de estas cosas, pero estoy seguro que algunos de nosotros ya hemos sufrido el desprecio de la familia, ya hemos sufrido el que no nos inviten a las reuniones que tienen, ya hemos sufrido el que cuando nosotros invitamos no vayan porque no tenemos mucho en común. De hecho, a menudo no tenemos nada en común, porque nosotros somos cristianos y aburridos. Porque no tomamos, porque no bailamos, porque no fumamos. Ahora no me malentiendan, sí, no estoy diciendo que los que toman se van a ir al infierno o los que fuman se van a ir al infierno. Como les he dicho muchas veces, los que fuman quizás no se vayan a ir al infierno, pero van a oler como que estuvieron ahí, ¿verdad? Y los que se toman un vaso de vino por razones medicinales o les gusta un vaso de vino con el espagueti o con un vaso de vino blanco con un buen lenguado, ¿verdad? Hecho como debe ser. No, tampoco, no estoy diciendo eso. Y los que bailan, bueno, pues se me ha preguntado si los cristianos pueden bailar y la respuesta es que unos sí pueden y otros para nada. Así es que los que no... Así es que los que no pueden, por favor, no le hagan el intento, ¿verdad? Nos hacen vernos mal, ¿verdad? Entonces no estoy hablando de eso, de esos extremos, pero ya hemos sufrido los desprecios de nuestra propia familia a menudo por creer como creemos. Porque no creemos como ellos creen, hasta pudiéramos considerarnos los dos cristianos, pero como nosotros no creemos como ellos creen, o tomamos la Biblia literalmente, o etcétera, etcétera, no nos ven con buenos ojos. Entonces esto no debe ser algo que nos debe extrañar. Sí, ahora en aquel tiempo sin duda hubo cristianos entregados por sus propios familiares para que fueran castigados por su fe. Sin embargo, en nuestros días no está pasando esto todavía, cuando menos aquí en Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, no creo que esté pasando. En Canadá ya dentro de poco puede que pase, pero todavía de Canadá para abajo todavía no. Pero cómo duele cuando nuestros seres más cercanos, nuestros seres queridos más cercanos no quieren seguir a Jesús, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos crecen y se apartan del camino. Sí, cuando nuestro padre por alguna razón decidió que iba a dejar de seguir a Jesús. Cuando nuestros padres, por alguna cosa que nosotros como jóvenes no entendemos, cuando estamos jóvenes, no estoy implicando que yo sea joven, aunque me siento bien joven, pero no estoy implicando eso, se divorcian o se pelean o algo por cosas que nosotros no entendemos. Si nos duele, nos lastima, y muchas veces sentimos que nos morimos sabiendo que si no se arrepienten, si no vienen a Cristo, el final de ellos puede ser bastante grave, ¿verdad? Bastante difícil. Sí. En el versículo 22 sigue diciendo: por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Noten, por causa de mi nombre, todo mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a aborrecer por nuestra fe. Los cristianos vamos a ser los culpables de que ciertas cosas estén pasando, de que otras cosas no pasen, por nuestra manera de creer, por nuestra manera de ver la Biblia, por nuestra manera de comportarnos y de hablar acerca de lo que Dios aprueba y no. ¿Sí? En Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo los aborrece,
sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Si el cristiano, mis hermanos, es llamado a perseverar, a soportar, a tener entereza, a pasar, a padecer, ¿sí? A sufrir durante las pruebas, porque las pruebas, como estuvimos leyendo el jueves pasado en nuestra lectura de Maduros en Cristo, tienen su razón de ser en nuestras vidas, ¿sí? En Romanos capítulo 2, los versículos 7 al 9, Pablo escribe: Dios dará vida eterna a los que, ¿qué? Perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, o para los gentiles. Sí, pero da vida a los que perseverando, a los que se mantienen en la lucha, a los que soportan las pruebas, sí, a los que se mantienen enteros, completos, íntegros en la fe a pesar de los sufrimientos. Porque es cuando pasamos por pruebas y sufrimientos y persecuciones que nuestra fe es probada y es fortalecida y podemos perseverar en nuestro caminar con Cristo. Sí, nuestra fe tiene que ser probada, como dice Pedro. Sí, es más valiosa que el oro, tiene que ser probada por el fuego. ¿Por qué? Porque Dios no sabe si nuestra fe es verdadera o no. No, porque nosotros tenemos que saber si nuestra fe es verdadera o no. Y la forma en la que nos damos cuenta en que nuestra fe es verdadera es cuando pasamos por aflicciones, por persecuciones, por sufrimientos, y de todas maneras seguimos a Jesús y cantamos ese canto: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pase lo que pase. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿qué hace? Produce paciencia. ¿Quién quiere paciencia de parte del Señor? Prepárese para ser probado entonces. Prepárese para ser probado, porque eso es lo que produce la paciencia, las pruebas. Porque sentimos el peso de la prueba, sentimos el calor de la prueba, pero nos mantenemos ahí sabiendo que tarde o temprano el Señor va a venir a nuestro rescate, de una manera o de otra. Pero va a venir a nuestro rescate. De nuevo en Santiago capítulo 1, pero el versículo 12 dice esto: dichoso el que hace frente a la tentación, que también puede ser traducido pruebas, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Wow, vale la pena perseverar, ¿no es cierto? Vale la pena mantenerse firme. A pesar de la aflicción, a pesar de la persecución, a pesar de los sufrimientos. Ahora, la vida cristiana es todo sufrimiento, es toda persecución, es toda aflicción. No, hay mucha alegría, hay mucho gozo. ¿Sí? Hay tiempos en los que somos muy felices caminando con Cristo y todo está yendo bien. Nuestra familia está bien de salud, tenemos suficiente para tener todo lo necesario, no estamos pasando por ninguna situación difícil, es pura felicidad. Pero también vienen tiempos de sufrimiento, aflicción y persecución. Y esos tiempos sirven para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe y para que nosotros nos demos cuenta de que, la hice. Estaba pasando por esta prueba que pensé que nunca podría pasar. Estaba pasando por esta situación que pensé que nunca iba a poder soportar. Y ahora salí del otro lado y, como dice Job, salí como oro. Salí oliendo a rosas. Hablábamos el jueves de eso, los que estuvieron ahí se acuerdan. ¿Sí? Entonces sí, si van a obedecer el llamado del Señor, van a sufrir. ¿Sí? Pero acuérdense, nos ha llamado a salir, nos ha enviado a ser como ovejas en medio de los lobos.
porque eso fue lo que Él hizo. Va a venir el día, lo vemos en el Apocalipsis, cuando va a venir en su caballo blanco y nosotros siguiéndolo a Él, y Él con la espada desenvainada, listo para juzgar a vivos y muertos con la justicia que solamente Él tiene. Pero por ahorita Él está mostrando gracia y misericordia para con un mundo perdido. Y como sus seguidores nosotros debemos de buscar mostrar esa misma gracia y misericordia. Y ser mansos como Él es manso. ¿Sí? Pacíficos como Él fue pacífico. Buscar traer sanidad a los enfermos. ¿Sí? Buscar traer salvación a los perdidos por medio de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por lo que en ella nos enseñas, oh Dios. Ayúdanos a verdaderamente entender lo que hemos sido llamados a hacer mientras caminamos por esta tierra, Señor, por el tiempo que tú ya hayas destinado que vamos a caminar. Así como a los discípulos de aquel entonces los enviaste como ovejas en medio de lobos, nosotros también somos ovejas y vivimos en medio de una generación de lobos que están dispuestos a arrastrarnos y desgarrarnos en el momento que nos descuidemos. Pero tú eres nuestro buen pastor. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento todavía. Confiamos en que tú estás cuidando de nosotros. Y aunque algunos de nosotros vayamos a tener que caer presa de los lobos, porque tú lo vas a permitir. Ayúdanos, Señor, aún así a confiar en ti, a no apartarnos de ti, a no alejarnos de ti, a mantenernos lo más cerca de ti que podamos. Señor, queremos manifestar tu mansedumbre, queremos manifestar tu amor, queremos manifestar tu gracia a un mundo que tanto la necesita, Señor. Hay tanta división en el mundo, hay tanta división en la iglesia inclusive. Señor, nosotros no queremos ser causa de esas divisiones. Nosotros queremos traer sanidad y paz y unidad, no solamente a nuestra iglesia, sino a tu iglesia en general. Así es que llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, guárdanos del mal, ayúdanos a no caer ante las pruebas que tendremos que pasar y permítenos, oh Dios, permítenos, Señor, que podamos llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura con la que tenemos contacto, pero haciéndolo como tu palabra nos dice que debemos llevarlo, recordándoles tu gracia y tu misericordia. Que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en los incrédulos y les haga sentir la convicción del tipo de vida que están viviendo, pero que nuestros labios sean los que ofrecen la paz contigo, tu gracia. Señor, ayúdanos, Padre, a ser verdaderos representantes de ti aquí en la tierra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.